con che, como hablamos en Argentina, ¿no? Con ch. La Charlotte. Charlotte. Y el apellido, que bien pronunciado es Fairchild, se pronunciaba como se podía. Fairchild, Fairchild. Charlotte Fairchild. Que se llamaba así por su abuela paterna. Charlotte era el segundo nombre, el nombre de su abuela y su segundo nombre, pero es el que todo el mundo lo usó. Ahora Nika acaba de regresar con mates renovados, lo cual es una gran noticia para quienes estamos aquí en el estudio. Todo un ídolo, ¿eh? Pero enseguida le pregunto a nuestro ídolo si conoció a Charlotte. Esto es un convite, va breve, vamos de a poquito, por capítulos. Esta es la historia de una mujer romántica y temperamental que traspasa ciertos límites en un tiempo en el que el hombre ostenta la supremacía solo por el hecho de serlo. En un momento de transformaciones lentas, obstaculizadas por prejuicios, la protagonista decide viajar de una manera nada ortodoxa para una fémina de la época. Primero a caballo y más tarde en bicicleta. Hago paréntesis, ahí sí, muchos deben recordar la bicicleta de Charlotte. Vuelvo ahora al párrafo que estoy leyendo. Cabalga desde el sur de la Patagonia continental hasta Buenos Aires, cuando el estado de salud de Eva Perón es desesperante, y pedalea en 2 raids que realiza en tiempo en que el doctor Arturo Humberto Ilia preside la nación. ¿Qué la impulsa a hacer estas travesías? ¿Quiénes la apoyan y por qué? Un amor omnipresente y un drama existencialista convergen. Charlotte desvela la intensidad de un gran amor, un amor que la consume y la transforma, y plantea cuestiones profundas sobre la vida, sus propósitos y las luchas internas que la definen. En su relato se entrelazan sus deseos más profundos y sus miedos, mientras se enfrenta a las exigencias de la sociedad en la que vive. Lo que estoy leyendo es la contratapa de Charlotte Más allá del horizonte, el libro que publicó hace muy poco tiempo la escritora Patricia Halvorsen, que fue presentado hace un par de fines de semana atrás en la nueva sala de la Dirección de Turismo del municipio, editado por Editorial Maya. Digo bien. ¿Conociste, Nika, a Charlotte? Sí, sí, me acuerdo. No la conocí, no. Personalmente. No, claro, no tuve un diálogo, pero siempre la veía. Como bien relatabas ahí vos, en su bicicleta. Lo que sí, vivía muy cerca de mi casa. Ella vivía, su casa ya no está, ha sido demolida hace muchos años. Ella vivía sobre casi Entre Ríos, entre Pasteur y Juan B. Justo. ¿Eso es Fátima? Eso es Fátima. Y esa cuadra donde vivía Charlotte, ahora hay o predominan muchas casas de la comunidad gitana. Prácticamente de la cuadra, de la esquina de Pasteur y Entre Ríos hasta Juan B. Justo, son esas cuadras, todo del margen izquierdo, es hay construcciones de la comunidad. Que vos recuerdes, ¿cómo Sí. le decía la gente del barrio? ¿Charlotte o Charlotte? Quiero decir, el sonido era la Charlotte, bien argentinizado, patagónico, con la che, o Charlotte, No. que es el nombre pronunciado en inglés. No, Charlotte. Ahí va, la Charlotte, ¿puede Sí, ser? sí. Digo porque en mi caso no tengo, Sí. no tengo Yo- vivencia. Ujú. Ella falleció a principios de los 90. Sí. Este libro lo ando trayendo hace un mes más o menos. Vos sos testigo. Sí. Hace 20 días. Ayer fue el Día Internacional del Libro. Había traído para convite, porque lo estoy leyendo. Es una biografía de Charlotte Fairchild en la pluma de Patricia Halvorsen, y agrego un rasgo más de este libro. Está escrito en primera persona, como si quien relatara fuera la voz de Charlotte. Lo que voy leyendo me parece muy, muy interesante. Y un día que, cuando se presentó el libro hace 3 sábados atrás, lo compré en esa ocasión, charlé con la autora y quedamos en conversar en la radio, cosa que irá a suceder y va a ser un gusto para nosotros. Sabés que en una salida de Cari del estudio de Cari Taverne, nosotros entrábamos a hacer este programa y me decía, ¿sabés que yo la conocía, Charlotte? Bueno, vos también entonces. Sí. Por eso te lo quería preguntar al aire. Barrio Fátima. Sí. ¿Te has dado cuenta, no? O yo soy muy monotemático, No. lo admito, así como cada loco con su tema. Pero ¿por qué rondamos tanto en torno a la historia del barrio de Fátima? ¿Te diste cuenta de cosa de la que vamos hablando
te diría en el último mes, Sí. para hacer un recorte temporal, aparece tu barrio. Sí. El barrio en el cual vivo por ser inquilino, es decir, soy como... Igual me aceptaste, cosa que me agrada, me alegra, lo dijiste hace 15 días atrás, esto de bienvenido al barrio. Charlotte vivía en el Fátima entonces. En el Fátima, exactamente. Y siempre andaba en bicicleta y acompañada de varios perritos. Esa era la particularidad de lo que yo pude ver ya de los últimos años de Charlotte, ¿no? Ahora se han puesto otra vez de moda, podríamos decir, las bicis de paseo, Claro, que son parecidas a la que usaba Charlotte. sí, La bicicleta de Charlotte está exhibida en este momento, quiero decir, en la actualidad, en el presente, en el Complejo Cultural Santa Cruz. ujú. Sí, una bicicleta de las antiguas, no tenía cambio, por ejemplo, tenía un solo piñón y una Catalina grande, Bien rasgo de bici que antigua. vos pensás que esta mujer hizo una travesía por Chile y hasta Buenos Aires en bici. En ese momento con una bici, lo que hoy consideramos de paseo, y bien haces la descripción sin cambios. Pedalear en Río Gallegos sin cambios y un día de viento no es para cualquiera. No es para cualquiera. Exacto. Es realmente muy desafiante pedalear en esta ciudad. Vos decís, che, pará, pero por la subidita, no, por el viento en contra. En contra. Con 20-25 kilómetros de viento ya se siente mucho la resistencia cuando pedaleaba, y Charlotte lo hizo toda su vida y de hecho hizo travesías. Una última cosa de Sí. este convite, simplemente porque esto es un rezago. Es lo que iba a comentar ayer en el Día Internacional del Libro, pero tuvimos un programa lleno de cosas y lo dejamos para hoy, pero nunca está de más un toque de libros. En Río Gallegos, al menos que a mí me conste, en la feria del Galpón Costero, que Sí. es todos los fines de semana, sábados y domingos en la Costanera, hay 3 puestos de libros. Tres feriantes, Diego. Sí, hay 3 feriantes de libros, de nuevos, usados y regionales. Quien tiene este libro es el puesto de Luisa Cervo, de la escritora Luisa Cervo, que tiene mucha literatura regional. Ella también es escritora. Bueno, ahí en ese puesto está este libro, Charlotte, de Patricia Halvorsen, y esto es un convite. Ella falleció a inicios de los 90 y hablando de cada loco con su tema, Sí. 1990. 1990. Con eso abrimos el programa con Sí. efemérides musicales, Sí. y vos dijiste, apuntame en la hoja de ruta de hoy otras cositas de aquella época. De una década del 90 al principio de 2000, pero comenzando como muy fuerte el año 1990. Decíamos, y vos hacías la presentación, el tema de Rata Blanca, en Mujer Amante. Sí, Mujer Amante, porque se cumple 35 años. El 24 de abril Ujú. del 90 se publicó ese disco. Usted hace 35 años tenía 8 años. 8 años. ¿Qué te acordás de ese 90? Lo que más me acuerdo, jugaba al fútbol con mis amigos, empecé a comerme las uñas Ajá. y jugaba en la selección argentina. Y de Bueno. hecho empecé a comerme las uñas en el Mundial Italia 90. Si me decís de qué me acuerdo de eso. Justo vistes en lo que para muchos sería algo de la memoria colectiva de muchos de los argentinos. El Mundial de Italia 90, Renato y Gianna Nannini eran los intérpretes de Un verano italiano. Si lo tenés por ahí, una de las mejores canciones de los mundiales de fútbol, inolvidable. Si me decís a mí, es la mejor. La mejor Mejor himno de la historia de los de mundiales. los mundiales. Una giostra di colore, una muestra de colores. Estoy descubriendo al aire en los últimos 10 días cómo le entras al Tano. Jeremías no me deja mentir, estamos enfrente tuyo. ¿O no, Jere? Pegó un grito. Le tiene, como decía, El cantito. Ahí va, mirá. Eduardo Benato y Gianna Nannini, ahí me acordé. Lo que está diciendo Jeremías de manera muy elegante es que chamullás muy bien el italiano. Sí. Buongiorno a tutti. Como el Diego, no, el Diego lo hablaba muy bien. Hermoso tema, ¿no? Extraordinario. Bien, me gusta esto que estás trayendo a la mesa. Bueno, Esto no estaba producido. no estaba producido. Año 90. ¿Qué pasa en el mundo? Se cae o se terminan las divisiones en Alemania. Pero para ese mundial de Italia 90, Alemania todavía es Alemania Federal. Estaban
la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Estaba la soviética o prosoviética, la oriental, y la Alemania capitalista. Y un gran muro en el medio. Exactamente, que se cae ese muro. Y viniendo para la Argentina, se empezaría a caer como un muro decisiones políticas, porque Carlos Saúl es el presidente y comienza con la ola. Ya un año antes, en el 89, había sido elegido presidente, lo sería hasta el año 95. Luego fue reelecto hasta el 99. Y comenzaba una época importante y que marcaría mucho de los últimos 35 años en la Argentina, las privatizaciones en la Argentina. Se privatizaba la estatal de combustibles, YPF, la del gas, la electricidad, los teléfonos, los ferrocarriles, aerolíneas, de alguna manera también los canales de televisión. Pero, ergo, si uno se remite a reballegos de los 90, lógicamente había muy pocos lugares de comida. Yo recuerdo 2 lugares de comida, por así decirlo, rápida y de masiva. Nunca hubo McDonald's, por ejemplo. No. ¿Y qué te acordás? ¿Vos te acordás un local que había acá en derecho calle España? Calle España y Alberdi. Sí. Super Quick. Super Quick. Sí, lo recuerdo porque además tiene que ver con mi niñez. El desembarco. El desembarco de Super Quick, la primera casa. Ya había sido, sí, un año antes. Recuerdo la aventura que fue pedir hamburguesas con papas fritas. Algo inédito para gaseos. Sí. Igual no era muy habitual, la verdad. Claro. Pero sí era una época en la que todos los pibes salían de la escuela y ¿dónde se juntaban? El Super Quick. Que ahora es un gran patio de comida, Mira, fuera renovado, etcétera. Aparece el pizza con champán. De hecho, es el título de un libro emblemático de la política de los 90, ¿no? Del menemismo. Claro, el derroche de la abundancia, no, una abundancia ficticia, ¿no? Donde solo unos pocos pudieron disfrutar, ¿no? Aparece la figura de Domingo Cavallo y la convertibilidad. Que ahora está cuestionando a Milei, lo viene de cuestionar por el atraso cambiario y pasó a ser enemigo de Milei. Digo, si empezamos a traer la cosa para acá, porque estamos haciendo un repaso, vos lo estás haciendo de los 90, y es cierto que hay mucho paralelismo y análisis en clave noventosa de la política actual. Y la fantasía del 1 a 1, ¿no? Que un peso valía a $1, ¿no? Que estuvo vigente casi 11 años. Esto. Claro, crisis del 2001. Sí. Después devalúa 5 presidentes en una semana, devalúa De la Rúa, chau el 1 a 1. Exacto. Y perdón, devalúa Duhalde. O sea, cae De la Rúa, devalúa Duhalde. Y conocido el primer caso, el 19 de abril del 91 se conocía el primer caso de gatillo fácil. Walter Bulacio, este jovencito de 17 años que había ido a ver un recital de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en el Estadio de Obras, ¿no? Como producto de una racia policial arbitraria, se lo llevaron detenido junto a otros 72 jóvenes en la seccional 35 de La Plata, y bueno, no aparecería o no se conocerían los detalles de qué pasó. A Walter los policías lo golpearon, lo dejaron en estado sumamente crítico y recién a la mañana siguiente lo llevaron al hospital Pirovano. 5 días después murió como producto de la golpiza, ¿no? El denominado famoso por entonces caso Bulacio. Caso Bulacio. Ya más entrada en los 90, 92, días atrás lo dijimos, el atentado que hubo a la Embajada de Israel, 17 de marzo, y después el 18 de julio del año 94, el atentado a la AMIA, el Mundial del 94 y el golpe al corazón de los argentinos. El doping de Maradona. Claro, el doping positivo después de Argentina-Nigeria. Exactamente. Aquella imagen que la enfermera, uno dice enfermera porque ve una mujer así con un ambo, se lleva a Maradona de la mano.
Exactamente. y él me cortaron las piernas. Exacto. ¿No? Estas cosas de las frases maradoneanas, Ujú. la pelota no se mancha, se le escapó la tortuga, me cortaron las piernas. Esa es la frase, en este caso, post-doping positivo. Después tenemos para cerrar la década del 90, quizás ya más entrado, el 25 de enero del 97, el caso de el fotógrafo José Luis Cabezas, que se encontraba investigando periodísticamente a través de imágenes, captando imágenes a través de su cámara, al empresario Alfredo Yabrán por su presunta implicancia en casos de corrupción política, y que el 25 de enero su cuerpo fue hallado en la localidad de General Madariaga dentro de un auto incendiado, ¿no? Y esa mítica frase, no se olviden de Cabezas. Y finalmente el accidente de Lapa el 31 de enero del 99. Un breve Hecho, repaso por los 90. De los, Bueno, los 90. la muerte de Carlitos Jr., La accidente de aviación. estratosfera. Ujú. Bueno, sí, ahí escuchamos a Carlos Saúl. Claro, el estar en Japón en una hora, bueno, claro, Sí. nunca sucedió, ¿no? No. ¿Y a quién se dirigía? ¿A quién? A niños de la escuela rural en Salta. Ah, no recordaba eso. ¿Esa en el auditorio? Al aire libre creo que fue el acto. Ustedes en una hora van a poder estar. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. En tu cara, Elon Musk. In your face, Elon Musk. Ergo de esto, a nadie se le ocurrió estación estratosfera, porque como que se remontan y hacen una escala en la estratosfera y de ahí deciden para dónde van a ir. No se le ocurrió, en el momento no se le ocurrió. Estación estratosfera. La respuesta de Elon Musk la traducimos al castellano porque tiene algunos improperios. Eso nunca sucedió, macho. Nunca pasó. O sea, lo dijo menos de los 90, nunca pasó. Le agradecemos a Elon, que bueno, nos mandó WhatsApp al 51 60 51. De hecho, controla WhatsApp. En fin, no, controla X, la red. Bueno, lo sacaste de taquito. Llevamos 10 minutos hablando de los 90. ¿Algo que te haya quedado en el tintero? No, salvo lo del mundial, lo que Claro, dijimos. eso es memoria emotiva, es lo que todos recordamos y Sí. la canción que compartíamos. Ujú. Brian, lo siento por vos, veníamos cumpliendo bien. A las 11:11 vos ponías ese sonido del deseo pedido, pero no, hoy ya nos despasamos. 11:13. Lo dejo a tu criterio, si querés pedir tu deseo con 2 minutos de atraso, por ahí no funciona. Aquí nos apunta Andrés. A ver, es bastante largo. Voy derecho, Andrés, confío en vos, 51 60 51, WhatsApp de oyentes. Enorme tristeza ese mundial, 13 años tenía y era el primer mundial que iba a ver como se deben ver esos mundiales, al 100%. Si bien había vivido el 86, el de Italia iba a ser, tenía que serlo, mi mundial, con Diego como bandera, norte y capitán. Recuerdo la amargura del debut, claro que fue contra Camerún, Ujú. los nervios contra Rusia y la segunda mano de Dios y la congoja al saber que nos tocaba Brasil. La agonía y el éxtasis, el partido imposible hasta que Diego volvía a ser Diego y con el tobillo hecho una sandía negra, desparramaba muñecos y dejaba solo al Cani. Llanto contra Yugoslavia por el gol, creo recordar que mal anulado, y el duelo contra Italia. Mi vieja llegando en el segundo tiempo porque tenía que trabajar y mi viejo gritándole al vasco Olarticochea, salí del offside antes del centro para el gol de Canilla. La final es todo dolor. Argentina aguantando y aguantando. El ladrón de Codesal haciéndose el boludo con el penal de Calderón y el salame de Sensini cruzando la pata cuando y donde no debía. Después de ese gol, completa Andrés Pombo, oyente y colega, a quien le dejamos un abrazo. Sabía que era imposible. Después de ese gol sabía que era imposible. Y me fui a la calle sin ver la final, sin ver nada más. Cabeceando cada poste de luz por 10 cuadras. Por todo eso me entristece esa canción. Mirá vos, le genera un sentimiento contrario al nuestro.
Perdón, nos apunta Andrés, me dijeron Mundial 90 y me sale eso. Mira lo que posteó. No, no posteó, nos escribió por WhatsApp. Una síntesis de lo que fue el desempeño de la selección argentina en ese mundial. Desde el partido 1 ante Camerún, pasando por el partido contra la Unión Soviética, donde se lesiona Neri Pumpido y entra Sergio Goycochea, donde se produce un pelotazo de la Unión Soviética. Maradona alcanza a correr un poco el brazo, pero le da. El árbitro no lo ve, era penal para la Unión Soviética. Después fue triunfo 2-0. Después, último partido, empate con Rumania 1-1. Se pasa a jugar contra una pletórica Brasil, con candidatazos, y yo recuerdo de ese partido la cantidad de, dijera Juan Pablo Varsky, de clanks que hizo un delantero, que hizo un delantero del San Pablo, Müller. No, Argentina tendría que haber pedido 3-0 el primer tiempo, una cosa así, lo habían pasado por arriba. Sí, el bidón de Branco. El bidón así es. El bidón con una sustancia que no era agua. O en realidad era agua con algo más, ¿no? Con algo más, alguna historia que después reveló Maradona muchos años después, con lujo de detalles en la pantalla de TIC, si mal no recuerdo. Sí. Pero mirá vos lo que le salió a escribir a Andrés. Porque dijo, mirá, dijeron Mundial 90 y esto es lo que me salió. Bueno, salió algo muy bonito. Así que le agradecemos el aporte. Y acá tenemos un mensaje más. A ver. En los 90, personajes como Norma Pla con los jubilados, el perro Santillán, los primeros cortes de ruta, piquetes, Plaza Winkle y la muerte de Teresa Rodríguez. En Ushuaia, Víctor Choque, es lo que nos apunta Ernesto. Claro. Hablando de los 90. Sí. Todo esto empezó con una efeméride musical a las 9:30 de la mañana. Empezamos a tirar del violín. Si dará para los 90. Y bueno, y acá estamos. No me acordaba de Víctor Choque, la desocupación grave y crisis económica en Cotralcó. Eso sí me lo acordaba. Lo vi, no me acordaba. Y el perro Santillán, comienzan los piquetes en la provincia de Jujuy. Sí, y en Cutralcó también, ¿no? Exacto. Bueno, y aquí nos apuntan, contexto de Duhalde, que Duhalde luego tiene las muertes de Costequi y Santillán, ¿no? Mirá, de hecho, por esa razón adelanta las elecciones. Las elecciones por las cuales es elegido Kirchner presidente, recordemos que fueron en abril del 2003. Las elecciones, sabemos, tradicionalmente son en octubre, ¿no? Luego de la muerte de Costequi y Santillán a manos de un capo de la policía bonaerense, bueno, Duhalde toma la decisión después de un tiempo de adelantar las elecciones. Bueno, cerramos. El disparador fue a los 90, ¿no? El disparador fue un tema musical de Rata Blanca que pusimos a las 9:40 porque un día como hoy se publicaba aquel disco que muchos escucharon. El track más conocido es Mujer Amante, publicado el 24 de abril, es decir, un día como hoy, del 90. Bueno, acá estamos en este 2025 transitándolo. Volvemos a la actualidad. Volvamos a la actualidad. Todo muy bonito. Ojalá ustedes estén pasando una buena mañana. La radio es compañía, además de esto ser un programa de noticias y de entrevistas. Venimos de un testimonio importante porque se hizo justicia, pero al mismo tiempo preocupa la violencia que sigue en torno a una familia que fue condenada a perpetua a 2 de sus 3 miembros por un tremendo homicidio ocurrido en Calafate en el 2022. Hablamos del caso de Soledad Burgos. Si recién te enganchás con la radio, fue el tema central de la hora anterior. Pero habíamos dejado picando en el tintero y lo retomamos, Brian, el caso Navarro. Sí. El caso Roberto Navarro. ¿Por qué nos sirve? Creo que es ilustrativo tratar las cosas de modo cronológico. Porque la cronología de los hechos, al menos a mí me sirve para entender el sentido de algunas cosas. Contarlas en la medida en que fueron transcurriendo de manera sucesiva. El tuit del presidente fue el sábado de la noche. El título entonces era Periodistas mentirosos y el último párrafo era el más destacado. Creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos. La frase que quedó de esta publicación del presidente es:
la gente no odia lo suficiente. En esa cronología compartimos que Roberto Navarro, el lunes a la mañana, hizo un editorial donde decía que el presidente se le está yendo la mano, que se le está dando una vuelta de tuerca. Lo estoy parafraseando conceptualmente, ¿no? Ya escuchamos ese audio. Pero Navarro dice, che, pero esto es una incitación a la violencia. Y él mismo termina siendo agredido ese día. Roberto Navarro termina internado con un fuerte golpe en la cabeza. Escuchamos el audio de Graciana Peñafort. En ese audio, la abogada de Navarro cuenta lo que pudo hablar acerca de la agresión y que una vez que le den de alta va a ir a sede judicial. Escuchamos a Esteban Trebuch, que es una de las caras más visibles de la pantalla de La Nación Más, y es uno de los periodistas cuyo pensamiento, cuya línea es muy cercana al presidente Milei. Esto dijo Trebuch acerca de la agresión contra el periodista Navarro. Tengo enorme diferencia con... ¿Lo dije acá también o no? Lo dijiste ayer a la mañana, Navarro. Tengo enorme diferencia con Roberto Navarro, enorme diferencia, un abismo de diferencia. Una abismo de diferencia, ¿sí? Así como le mandé un abrazo a Fran Fijap cuando lo corrieron y lo querían matar, y lo entrevisté, lo mismo con Roberto Navarro. Roberto, querido, un abrazo enorme. La violencia nunca, jamás. Nunca, jamás. A nadie, nunca. Ni a Navarro, ni a Cristina, ni a Massa, ni a Milei, ni a Villarroel, ni a Fran Fijap, ni a Iñaki Gutiérrez. La violencia nunca, jamás. Jamás, nunca. 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 La misma vara, no hay peros acá. Pero, no. Navarro, abrazo grande, hermano. Este lo dijo desde un canal de streaming. Vieron que él es uno de los conductores estrella de La Nación Más. Fue bastante vertiginosa la carrera de Navarro en la pantalla de los canales de noticias en los últimos años. Él pasó de Crónica y de A24 a La Nación Más como uno de los alfiles de los editoriales más cercanos a la política de Milei, ¿cierto? Bueno, él además de estar en la pantalla de Trebuch, digo. Sí. Trebuch. ¿Qué dije en la pantalla? Navarro. Perdón, estoy leyendo el chat. Perdón. Pero quería ver si había algo que me estoy perdiendo algo. Te agradezco la corrección. Bueno, estábamos haciendo la cronología. Trebuch entonces dice, con su estilo que bien le conocemos, viste que es una voz inconfundible, vos lo escuchás hablar, se ha hecho muy famoso, decís, ese es Trebuch. Sí. Bueno, dice, no, hay que condenar todo sin peros, incluida la agresión contra Roberto Navarro. Esto que vamos a escuchar es un poco más largo, pero me parece súper interesante, porque es la mirada o el testimonio de 3 periodistas. Esto lo tomamos de Radio Con Voz, del programa de Ernesto Tenenbaum, emitido en el día de ayer. Ustedes van a escuchar al periodista Laje, de A24, que charla con Luis Novarecio, de la misma pantalla, pero sigue a continuación un comentario de Ernesto Tenenbaum, que lo que me interesa, para poner las cosas en contexto, él habla de lo que está pasando ahora, pero de lo que venía pasando hace algunos años, y algo que él cree observar como fenómeno novedoso, o esto de temperatura que está subiendo en el clima de la discusión y de la agresividad en Argentina, ahora, justo en estos días. Son 2 minutos que vale la pena de Laje, Novarecio y Tenenbaum. ¿No vas a repudiar lo de Roberto Navarro? Por supuesto. ¿En serio no podemos bajar un toque el tono? No, es una locura. Yo digo... Pero aparte, mañana me pasa a mí, te pasa a vos, entonces no es que... No es privativo. Repudio porque profundamente que este señor... Lo que le pasó a Villarroel. A Navarro le haya pasado, si es un loquito zarpado que hace esto, o es alguien que imbuido de este clima, en donde si vos desde lo más alto del poder despreciás con la palabra, lo próximo es la piña. Sí, está bien. Venimos muchos años así, ¿no? Te lo acabo de decir. Sí, hace 25 años que construimos política así. Pero sí. A ver, yo voy a contar algo que recién le decía a mis compañeros. Conozco mucho este tema porque en algún momento, cuando el kirchnerismo estaba en el poder, fui parte, no fui el único, pero sí el scratch era permanente a partir de 678, marchas,
de todo, y una diferencia que había entre un caso, estoy hablando en pasado, entre un caso y el otro, es que vos andabas por la calle y el kirchnerismo estaba presente. Entonces te puteaban, ibas a un restaurante, te puteaban, ibas con tus hijos a la cancha a un partidito de básquet, te puteaban. Era el día que no te puteaban, era un día que vos decías, ah, mira, hoy pasó algo que no me putearon, y era muy difícil, era muy... y cuando 678 se ensañaba, vos sabías que esa semana la ibas a pasar mal en la calle. O sea, salir a la calle era molesto, había que bancársela y punto. Las miradas cuando vas a un restaurante es una cosa que vos decís, bueno, decía, había esa diferencia porque ahora empieza a ser bastante parecido. A mí me ha pasado en las últimas semanas gente que de la nada te putea, cosa que no pasó en este año y medio. Tipo que pasa, he llorado y vos decís, está paseando el perro, 11 de la noche, y pasa una señora que le mando saludos y está escuchando cariñosamente, se me ocurre respuesta, pero pasa y se va. O sea, tenés que estar mal de la cabeza, pero bueno, hay gente que es fanática y que está recibiendo inyecciones de odio todo el tiempo del presidente de la Nación. Gente que está recibiendo inyecciones de odio todo el tiempo del presidente de la Nación. Esto dice Tenenbaum, y me parece que acá está la clave del análisis. La palabra de un presidente es una palabra educadora. Educadora es pedagógica, es decir, su mensaje lo escuchan miles de personas, y no solo lo que dice, sino sobre todo las formas, crea un clima por su poder, por su liderazgo. Es decir, te guste o no, genera por afinidad o por antagonismo, genera un clima, genera condiciones. Entonces, ahora sí cerramos la cronología. Milei tuiteó el sábado de la noche: la gente no odia lo suficiente a estos sicarios. El lunes a la mañana, Roberto Navarro cuenta esto, y fíjate vos, acá esta discusión tiene matices, y siempre hay matices, y hay que saber verlos, creo yo. Te devuelvo, Nica. Siempre tiene matices la discusión, decía, y vieron que en el audio que escuchamos hace un rato, Navarro decía, esos medios y esos periodistas no condenaban, que están siendo atacados por el presidente Milei, no condenaban cuando agredían a otros, ¿no? Es decir, la grieta, qué cosa repudias o qué cosa no, según tu línea editorial. Sí, todo el tiempo, ¿viste? Es la grieta renovada. Pues bien, Tenenbaum lo que hace es contar cómo con 678, cuando te atendía 678, es decir, salías en la pantalla muchos días, él sabía que en la calle la iba a pasar mal. Claro. Y termina diciendo que él empieza a percibir eso en estos días en particular, en Buenos Aires. Que la cargada, el insulto, la agresividad, el insulto al paso, él cuenta dos anécdotas en el audio que escuchamos, lo está percibiendo con mayor cercanía y mayor visibilidad. Bueno, me resulta muy útil la fábula del sapo que hierve adentro de la olla. Si vos ponés el dedo en una pava hirviendo a 80 grados, sacás el dedo en una décima de segundo porque te estás quemando. El sapo se tira dentro de una olla a 80 grados y salta. Si el sapo es cocinado a fuego lento, el sapo no se da cuenta, y cuando quiere darse cuenta está hervido, ¿no? Esa es la figura de el sapo que hierva dentro de la olla. Estamos subiendo la temperatura de modo tal que creo que estamos hirviendo, y muchos o se hacen los boludos, o no quieren darse cuenta, o nos mal acostumbramos, o lo legitimamos. En mi opinión, y esto, bueno, acá estamos haciendo periodismo y nuestra palabra en este momento es pública, pero si yo no estuviera en la radio como persona y como ciudadano, soy de los que creen que esto hay que repudiarlo, que hay que poner un límite siempre, que no hay que decir, ah, no, pero si este es Cuca. No, pero claro, pero si Navarro es kirchnerista, claro, porque esos son los discursos que empiezan a legitimar, ¿no? Él le pasó por kirchnerista. Sí. La primera declaración de Patricia Bullrich cuando balean a Pablo Grillo, dijo, era un militante kirchnerista. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Es un militante kirchnerista. Fue la primera cosa que dijo, ¿eh? Y esa frase es un signo de época, porque es decir, a ese sí entonces, ¿no? Entonces el discurso es, a Navarro sí. Bueno, no, ni a Navarro ni a ningún otro. Escuchaba esta mañana el editorial de María O'Donnell en radio, en Urbana Play,
Y ella decía que, y lo contaba también Ernesto Tenenbaum, que ellos tuvieron muchos problemas con Roberto Navarro. Roberto Navarro, por su línea editorial, tiene también un rasgo que podríamos decir, de mucha calificación y a veces una forma agresiva, ¿no? Sí, hasta denostar, ¿no? Y era muy Colegas, agresivo también sí. con periodistas, Sí, sí, entre ellos Tenenbaum y María O'Donnell. Ellos dos contaron sus experiencias y dijeron, pero más allá de que nuestro vínculo personal sea muy malo, no podemos habilitar, ni permitir, ni legitimar, ni decir que esto está bien, ni podemos hacernos los boludos. Bueno, coincido con eso. Con eso quería cerrar. Ojalá este clima tan agitado no tenga nuevos capítulos, aunque quienes deben desactivar este clima son los líderes, ¿no? Empezando por el líder principal de la Argentina, que es el presidente Milei. No sé si querías cerrar con algo, Nica. Veo que estamos también atendiendo otras cosas que enseguida las vamos a poner en el aire, pero vos decime si me estoy o perdiendo de algo o querías apuntar algo más. No, después no sé si vos tenés la posibilidad de leer algunos comentarios que han llegado, pero y este tema es siempre, lamentablemente, entramos en las denominadas grietas, ¿no? ¿Vos decís por incluso discusiones con oyentes o diferencias con oyentes? No, por el tema de lo que han generado muchas personas, ¿no? Bien, voy con acá lo tengo, ahora sí en el monitor, te agradezco lo que me apuntabas y enseguida vamos con información. Sí, de último momento. Leo este mensaje para cerrar Dale. el tema. Le agradecemos a Daniel Peña que escribe su mensaje al 51 60 51. Chicos, no me jodan. Violencia es la miseria cuando un niño no come, cuando no puede curarse, la violencia institucional cuando el narco vende en el barrio y lo ve todo el mundo menos la policía y sabés quiénes los protegen, que son políticos, jueces, iglesia, y lo que hacen a los jubilados es una falsa conciencia. Me permito disentir con el oyente. No creo que la violencia sea excluyente, es decir, que es una cosa o la otra. Es una cosa y la otra. Es decir, lo que usted describe, Daniel, tiene que ver con violencia es la miseria, coincido, pero en este caso estamos hablando de la discusión pública, ¿no? Y del discurso público. Y cómo eso pasa a la acción, o el riesgo de que pase a la acción. En mi postura, lo que usted dice es razonable, es así, pero no es una cosa o la otra, sino una cosa y la otra. No creo que sea una discusión excluyente. Sí. En este caso estamos hablando, bueno, de cómo se discute en la política argentina y cómo se está pasando las piñas, básicamente. Ahora sí, hacemos una pausa. Sí. Tema importante, le dedicamos un momento a esto que nos va a contar Nica. Bueno, el caso Briana Matulich. La querella pidió 20 años para el principal acusado, Esteban González. La Fiscalía 6. Y la sentencia se va a conocer el próximo 7 de mayo. Este miércoles, en una instancia cargada de tensión y emotividad, Esteban González, el principal acusado de la muerte en ocasión de hecho de vial producido en la autovía 17 de octubre, tuvo, antes de conocerse el veredicto del juicio en el que se le sigue por la muerte de Briana Matulich, tuvo el momento de expresarse o el derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de conocerse el veredicto. Apenas pudo sostener el tono de voz visiblemente afectado, González expresó: estoy muy apenado por esta circunstancia. Le pido perdón nuevamente a la familia, a los amigos, mis padres. No tengo palabras para pedir perdón, no sé cómo se hace. Estoy muy apenado. Durante su breve intervención, repitió en varias oportunidades su pedido de disculpa y aseguró que no tuvo intención de causar daño. No quise matar a nadie, no me imaginé que podía matar a alguien. Les pido perdón de todo corazón, reiteró conmovido. Las palabras de González cerraron de esta manera la etapa del debate oral en un juicio que conmueve a la comunidad de Río Gallegos por esta trágica muerte de esta adolescente, Briana Matulich, en un hecho vial ocurrido en la autovía de nuestra ciudad. En la misma jornada, la querella, vuelvo a repetir, pidió 20 años de prisión
para González, mientras que la Fiscalía solicitó 6 años de prisión y, lógicamente, la inhabilitación para conducir, señalando como agravantes la fuga, la omisión de auxilio, la alcoholemia elevada y el daño psicológico causado a los sobrevivientes y la familia de la víctima. Ahora solo resta conocer el fallo del tribunal, que se dará a conocer el próximo martes 7 de mayo, en lo que se espera que sea una jornada de alto impacto emocional y judicial para todos los involucrados, ¿no? Bien, en esto que estás contando, Nica, esto es noticia de último minuto. Hay 2 o 3 cosas destacadas que quiero hacer hincapié en que es muy importante lo que estás relatando. Una de las cosas que decíamos es cuándo se irá a conocer la sentencia, porque justo viene un fin de semana largo, ¿no? Después del jueves 1 de mayo, es la semana que viene, al final va a ser un feriado de puente. Entonces, hay fecha, es miércoles 7 de mayo. Martes, amigo. Miércoles me figura, a ver, ¿estoy viendo bien el calendario? Fue viernes. Miércoles. En la nota figura martes. Bueno, miércoles. Puede fallar, puede fallar. Bueno, la fecha es el 7. El 7. Decíamos va a ser los primeros días de mayo. Miércoles 7 de mayo. Después, en esto que estabas diciendo vos, esto es interpretación al vuelo. Espero no estar metiendo la pata. La querella pidió 20 años. Sí. Es decir, los abogados de la familia Matulich. Hay una enorme distancia con lo que pide la fiscalía. Sí. 6 años. Esto ya permite pensar y suponer que la expectativa de la familia no está para nada cumplida. Y el papá de Briana, que estuvo aquí en los estudios hace un par de semanas, Jorge, pedía un castigo ejemplar, es decir, una pena máxima dentro de lo posible. El abogado defensor de ellos es el doctor Solano. De hecho, salió en esta radio a principios de semana, claro. Salió en el programa que nos precede, en La Otra Gestión, el programa de Claudio y Karina. Y ellos tenían la expectativa de máxima, por eso los 20 años, ¿no? Y ahí lo que veo, así a simple vista, es una enorme diferencia entre el pedido de la fiscalía, que son los 6, y la expectativa de la familia. Nosotros veníamos contando sobre el caso Briana Matulich esta mañana, las declaraciones del padre de Briana, quien en verdad, además de dar entrevistas, con el juicio que empezó el lunes, él lo que viene es haciendo comentarios, posteos en redes sociales, ¿no? Entonces es cuestión de estar atentos a lo que vaya a decir la familia Matulich a través del padre en estas horas. Porque bueno, demos por descontado. Él venía siendo muy duro, muy crítico con Esteban González, que es el imputado, el hombre que venía al volante, ¿no? Y que atropelló a su hija, atropelló a Briana. Bueno, siguiendo esa línea, viene haciendo posteos en sus redes personales desde el lunes. Bueno, esto, estemos atentos a lo que vayan a plantear desde allí, que es, bueno, el testimonio de un padre, en este caso, y quien lo explica en términos legales sí es, por supuesto, el doctor Solano, el abogado, que hace, bueno, su trabajo profesional como querellante, ¿no? Sí. Si tomamos en cuenta, por así decirlo, otros casos similares en ducticidad, por ejemplo, me remito al caso Coquito Yarzo, también vinculado a muerte en incidente vial. Sí, un móvil de tránsito que venía por la avenida San Martín y lo embiste en la esquina de la escuela número 1, digo bien, ¿no? No. No, es una cuadra más... en Belgrano y San Martín. Ahí va. Belgrano y San Martín, en la esquina del local de comidas. Sí. Donde está un restaurante de comida que se ha hecho muy popular en los últimos años. Ya prácticamente es Mariano Moreno, ¿no? Pasa a ser Mariano el auto Moreno. queda sobre Mariano Moreno. Ahí está, ahora lo recuerdo. Si uno se remite a ese caso, le decimos a la audiencia que no es alentador en cuanto a la cantidad de años de cumplir sentencia, ¿no? Si uno se remite a ese caso como antecedente en este tipo de hechos, que también se cobró la vida de una persona, ¿no? Claro, murió en el acto Coquito. Y es un caso también relativamente reciente. Sí, que tuvo juicio el año pasado. Claro. No sé. Uno sorprende. La verdad me sorprende lo de la fiscalía, ¿no? La diferencia. Un pedido de 6 años.
Bien, esto es información de esta hora, de este momento, que lo ponemos en el aire cuando son las 11 de la mañana, 39 minutos. Veo mucha actividad en WhatsApp, me refiero a oyentes que están aportando cosas que siempre se agradecen. Me decía Ernesto, el pincharrata, si habíamos comentado, ganó Estudiantes, ganó en uno, el pincha, ayer por Copa Libertadores, al actual campeón, el vigente campeón de la Libertadores, al conjunto carioca de Botafogo. River sacó un buen empate de visitante porque había empezado. Se le muy había mal. puesto color hormiga a River, Lo vi el partido. Lo viste, en mi caso no. Fallé como hincha de River, pero no lo vi. ¿Qué viste? Primer tiempo muy, muy duro para River. Estuvo a punto de comerse 3-4 goles, ¿Tanto? Sí. Mirá. Sintió mucho la altura de Quito. En Quito hay altura igual. Y en el segundo tiempo comenzó a destacarlo en la figura o ser emblema Driussi y este chico Mastantuono. Sí, que viene jugando muy bien, es repibito y ya tiene pinta para crack. Y digamos. ya se lo quieren llevar también. Claro, es que es muy, muy bueno. Y sí supe sobre el final de la transmisión que enganché algo en redes sociales que River lo pudo haber ganado incluso. Incluso pudo haber ganado. Se lesionó Cavani para el domingo. Se lesionó Cavani para Superclásico. ¿Cómo me estás haciendo entrar? Me No estás es mi- haciendo no entrar es- en no es mi intención. materia deportiva. Mira, son las 11:40, nos quedan 20 minutos y de todo por delante. ¿Querés agregar ahora un Sí. toque? Te iba a comentar, seguramente esto ya va a ser el amigo y colega Alberto Ciudadano lo ha tratado seguramente en A Toda Velocidad, la dura sanción que recibió Leonel Pernía por parte de la Comisión Automovilística Fiscalizadora de la ACTC, la Asociación de Corredores de Turismo y Carretera, que suspendió a Leonel Pernía. Esto es inédito en el automovilismo nacional, digo, por 2 años. A partir de esta fecha, desde ayer, ¿verdad? Desde el día 23, rige la sanción para el piloto de Tandil en todas las categorías fiscalizadas por la CAF de la ACTC. Llámese, estas categorías son turismo de carretera, TC Mouras, turismo pista Mouras, TC Pickup, turismo Mouras Pickup, turismo nacional en clase 2, clase 3, y toda categoría que fiscalice la Comisión Asesora Fiscalizadora de la CTC, Leonel Pernía no va a poder correr por 2 años, y también se le impuso una multa económica cuyo valor asciende a 30 millones de pesos. ¿Te puedo hacer un par de preguntas muy básicas, Sí, muy de señor. marciano Por recién llegado a favor, la Tierra, para por los favor. que no somos fierreros? ¿Qué tan importante, qué tan relevante es este automovilista, Leonel Pernía? Muy bueno. Es un piloto muy bueno. ¿Qué es la Hijo de Tano Pernía, ex jugador de Boca y ex corredor también del TC. Es decir, están sancionando, Hermano de Mariano, están sancionando a un corredor de primera línea. de primera línea. ¿Qué es la ACTC en criollo? Es la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, que es presidida por Mazacane. Y vos que sos fierrero y sabe leer estas cosas. Por ejemplo, Desmedida. contaste antes de ayer el caso de Coima, el presidente de San Lorenzo, y Que dijiste, sigue, después te- y lo primero que dijiste, che, sabes que a mí esto no me sorprende. Y nos contaste por qué. Y tenés razón. Ahora vos empezaste diciendo, che, qué raro, 2 años de inhabilitación para un Corredor. automovilista de primera. ¿Qué lectura haces? ¿Qué gato encerrado hay? Hay ¿O gato qué? encerrado y hay juego de intereses. Porque acá está hay un juego de intereses y de diferencias con el mandamás de la ACTC, que es Mazacane, Hugo Mazacane, que es el presidente de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera. Esto se origina, o esta sanción de Leonel Pernía se origina el año pasado en una carrera disputada del turismo nacional en la ciudad de Trelew, en el Autódromo Marivalle, donde es sancionado
por un sobrepaso y posterior choque a otro piloto, Leonel Pernía, pero se lo suspende provisoriamente por usar términos inapropiados y ofensivos hacia los integrantes de la Comisión Asesora Fiscalizadora de la CTC, de la CAF. ¿Qué sería eso? ¿Insultar? Los puteó. Ahí va, para decirlo en criollo. Le dijo de todo menos bonito. Fue una agresión verbal. Demasiada sanción para una agresión verbal. En el automovilismo nacional, sí. Va a ser un poco desprolijo, pero pegá el grito, Jere. Vos querés decirle algo a Nika y nosotros lo traducimos rapidito. Hace un tiempo no le tiraron papel picado en el auto. No, al que le tiraron papel picado en el auto fue, y después te cuento que está vinculado igual a Mariano Werner, en la final del turismo de carretera que definía el campeonato, que se lo terminó llevando el piloto de Mendoza. Perdón, pero ¿qué significa que le tiren papel picado? Le taparon las tomas de aire del motor y lo perjudicó. Supuestamente. Un boicot. Le boicotearon el auto. No, sí, mal, adrede. Fue un hincha Chevrolet. Yo dije que te tire la pregunta, Jeremías, porque dejaron entrar. Papel picado, dije que es festejar un cumpleaños. Dejaron entrar a los hinchas a la pista. Y un hincha Chevrolet. Yo soy Chevrolet, pero un hincha Chevrolet quedó graficado tirando los papeles a las tomas de aire de. Un bidón de branco en el automovilismo, digamos. Algo así. No hubo sanción, no hubo investigación, pero el caso de Leonel Pernía también tiene otro antecedente que es gravísimo y que tampoco nunca pasó la investigación. Fue que cuando él se consagra campeón en el turismo nacional clase 3, hace ya 2 años a esta fecha, en plena carrera, el auto recibió 2 balazos. Esto se supo después, lógicamente, cuando paró el auto, lo llevaron a boxe y revisaron que tenía 2 orificios de bala. Una locura. El auto, una locura. Así que hay cosas que no cierran. El T en el turismo nacional es otra de las categorías que es fiscalizada por la CAF, que es la Comisión Automovilista, Comisión Asesora Fiscalizadora de la CTC. Así que otro quilombo o otra polémica en el automovilismo nacional, que no solo el deporte nacional vive del fútbol, sino de otra de las pasiones que es el automovilismo. Clarísimo y completo informe de Nika, que bueno, para estas cosas está bueno decir, para los que no somos o muy futboleros o fierreros de entender y leer entre líneas, este nivel de detalle y de comprensión es súper interesante. Brian, lo que te acabo de compartir es para un ratito más, ¿dale? Para cuando hagamos un cierre de mensajes de oyentes. Anda por allí el muchacho Trueno. No sé, por alguna razón todas las canciones hoy tuvieron que ver con el clima. O en este caso el artista, ¿no? Antes era Solo soy feliz cuando llueve. Después los Peppers que decían que un tipo que anda ahí por el aire volando con los pájaros. Bueno, podés decir medio volado, sí, literalmente volado. Pero linda canción. Y aquí viene este muchacho. Lo conocen, ¿no? Se llama Trueno. Y esto es Dance Creep. Ya tú sabes cómo sabes, sonando los bares, where you think about it, ya la visten a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa, un poco tiene un poco más de la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, digo 50 millones les alcanza. Te repito, cansa, la promesa como lío me en pasa. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los hombres en el país, es el turro más pecado, what the fucking D. Si tú no me has contado ni a soy yo. El mundo entero me yo. Soy yo. Que ahora todos tienen fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama con los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Yo
vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Yo, pobre competencia, Trueno gana sin ganar. Yo, dejo por América la Panamericana. Mami, al vocero soy yo. El mundo entero me oyó. Soy yo. ¿Quién más que yo? La cara de los jóvenes en el país es el burro más pegado. What the fuck is this? Si tú no mueres al condado en la calle me conocen como el hip. The hip, the real dance creep. Mesa Redonda, opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. ¿Qué tal ese bajo, ¿Quién pudiera tocar el bajo de esa manera? Esto es la cortina, venimos de escuchar a un jovencito, para nosotros es un recontra jovencito, Trueno, 20 y pico, 22, 23 años, estuvo en el paseo aniversario del año pasado, tiene público juvenil, pero también público ya adulto, esos adultos que dicen, che, pará, estos muchachos que hacen trap y rap tienen un mensaje piola, mucho rockero que escucha ese mensaje. Tanto a Trueno, ya más grande, más cerca de los 30, con Woz, ¿no? Con el Wozito. Bueno, este tema que escuchamos recién es de los más conocidos de Trueno y lo pusimos para distender un toque el aire. Los 90 es para hablar una semana entera, nos plantea un oyente, y es así. Es así. Corrupción, frivolidad del gobierno de Menem, atentados en la embajada Río Tercero, asesinato de Carlitos Jr., privatizaciones, cortes de ruta en Tartagal, relaciones carnales, bueno, estratosfera, habíamos pasado ese audio, ¿no? Estación estratosfera. Hace mucho que no lo escuchaba completo, que lo puso Brian, y está bueno el audio. Y es mucho más de lo que uno recuerda. Es decir, tiene un nivel de detalle. ¿Querés escucharlo de nuevo? Volvamos a repetirlo, A ver, te pido un toque, de tiempo. Hagamos así, Brian. Carlos Saúl, dígale, no. Vos no decís el apellido. No. Ninguno de los dos dice el apellido. No. Ok. Bueno, es una suerte cuando esto se despelota porque pasan cosas. Quiero decir, cuando este aire se despelota. Va a licitar un sistema de vuelos espaciales. Sí. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Quizás, vemos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Ese es el audio completo. Carlos Saúl 3, Elon Musk 0. Soy una bestia, ¿viste? Ahí lo dice Brian. ¿Qué agregar? Huelgan las palabras. Por mi parte he dicho todo. Ya más es ensañamiento. Palabra que usamos por otras razones hoy.
No sé si querés cerrar con algo. No. Qué trágico cómico esto de Sí, ese hombre, ¿no? Es el me río para no llorar, Sí, ¿no? sí. Porque Bueno, pasaron cosas en su presidencia, ¿no? Cosas que nunca se esclarecieron, ¿no? Como lo de Río Tercero. hicieron volar una ciudad entera. Una ciudad entera. Sí. Así es. Sí, recuerdo todas esas imágenes, incluso era en la época de la tele, ¿no? Lo veíamos en la tele. Sí. Y me vienen esas imágenes con los atentados en las embajadas y Río Tercero, en mi caso siendo niño o adolescente muy jovencito, sí, che, ¿cómo puede ser? Está volando una ciudad entera y era todo muy conmocionante, pero al mismo tiempo, bueno, nadie lo entendía y después se supo, ¿no? Que básicamente era para tapar venta de armas. Hubo la causa de venta de armas a Croacia y Ecuador, ¿se acuerdan? Toda esa historia. Pues bien, a ver, mensaje de oyente. Poné a Leo que nos habla de la banda Garbage, que todo más o menos empezó con eso hoy a las 9:40, cuando hicimos efemérides musicales y después pasamos a un tema también noventoso, y esto nos cuenta el oyente. Periodistas que ahora se sienten... No sé si la escuché en MTV cuando veías MTV o en algún lado la escuché y me quedó. A mí siempre me gusta. Es más, mira, el otro día estuve mirando unos videos de Garbage, de los 90 y ahora, porque no sé si sabías que... Sí, bueno, sí, creo que sí. Se volvieron a juntar, hicieron una gira, estuvieron como 1 o 2 años girando. Y la anécdota es que ella cuando era chica, y bueno, iba al colegio y le hacían bullying porque era muy pelirroja, muy colorada, era muy blanca, y dice que le hacían bullying. Y bueno, eso lo llevó un poco a esconderse en cierta manera en la música. Y bueno, y por eso a veces esas letras tan marcadas, tan negativas en cierta manera, ¿no? ¿Cuánto dura el móvil? Eso lo escuché en algún lado y me quedó, pero no te puedo decir de dónde. Muy interesante la banda. Bueno, somos de la misma generación, así que obviamente que escuchamos más o menos las mismas bandas. Y nada, Garbage es una banda que a mí siempre me gustó mucho. Le agradecemos a Leo, que es rockero además, y nos apuntaba esta reseña de un tema musical que escuchamos bastante más temprano. Vamos cerrando con varias cosas, nos vamos a extender unos minutos después del mediodía, porque tenemos más cosas para compartir con ustedes. Vos, Nika, Brian, cualquier cosa, apúntenme lo que tengan allí para publicar. Tenemos un audio de 10 minutos. No sé si... ¿Da? ¿Sí? Bien, nos dicen desde los controles que sí. Vamos a llevarle el audio de lo que fue una entrevista de nuestro móvil de Juli Quirós hoy, a minutos de haberse conocido ya este primer pedido, ¿no? Sobre el caso Brianna Matulich, sobre este juicio oral que ha comenzado, ¿no? Hace 20 minutos comentamos una noticia de último minuto, que es que la familia de Brianna, cuyo juicio comenzó este lunes, la chica atropellada en la autovía en el año nuevo del año antepasado, en la familia pedía 20 años de prisión, la fiscalía pidió 6. Presumíamos que no iba a caer bien esto en la familia, y el diario Nuevo Día consiguió el testimonio, esto recién, nada más, el padre de la víctima hablando con Juli Quirós. Lo ponemos al aire. Con mucha bronca. La fiscal dice que González se rió en la cara de ellos. Bueno, lamentablemente la fiscal se rió en la cara de nosotros. Tengo mucha bronca. El mensaje que se baja es, bueno, salgamos a conducir de la manera que lo hizo González. Total, el máximo que podemos tener de pena son 6 años. Ese es el mensaje que le da, para mí, la fiscal, que tiene que defender los derechos de la sociedad. Esperemos a ver si los jueces se apartan de ese criterio, porque si no es un mensaje muy feo el que baja la sociedad. Todo este tipo de hechos serían culposos. Usted estuvo presente cuando fue el juicio de Coquito, estuvo acompañando a la familia de Coquito en ese momento. En ese caso, la fiscal había pedido la carátula que hoy rechazó o cambió. ¿Usted por qué cree que haya cambiado el criterio? Yo recuerdo que se pidió 20 años de parte de la querella, 10 años de parte de la fiscalía, y no recuerdo lo que pidió la parte, creo que pidió 3 años, la parte de la defensa de Vera.
pero no entiendo por qué fue el cambio de carátula hoy, cuando ella fue muy efusiva en decir todos los agravantes que había cometido González, y además lo firmó diciendo que se le había reído en la cara cuando declaró, pero no lo tomó como culposo. La verdad que no entiendo. No entiendo cuál fue su cambio de criterio, porque este hecho fue aún más violento que la muerte de la vida de Coquito. Obviamente nosotros acompañamos a la familia Gallarzo, apoyamos su pedido de justicia. Pero bueno, esto, el mensaje que baja a la sociedad es que en hechos viales no existe la justicia. Entonces siente que no hay expectativas de acá al 7 de mayo cuando se conozca la sentencia, o puede llegar a pensar que puede haber un cambio de criterio entre los mismos jueces que han condenado a 5 años a Vera por homicidio culposo, con el 84 bis digo, a homicidio con dolo eventual, como podría llegar a pasar según lo que pidió Solano. Estadísticamente, históricamente, yo creo que es muy complicado que los jueces cambien o que no lleven el criterio que lleva la fiscal. No sé si se ha dado en otros casos, yo no. Pero la verdad que hoy estoy muy decepcionado de la justicia. De las palabras de González, usted si bien se había retirado, esto ya sucedió el otro día también, ¿qué le generan, digo, este acting, digamos, de dolor o de arrepentimiento? Yo no le creo nada, González. Yo sé de la clase de persona que es él. Él siempre ha tenido problemas fuera de esto. Lamentablemente cuando dicen que no tiene antecedentes penales porque, digamos, no se ha llegado a un proceso. Y para llegar a un proceso es algo largo, algo que por ejemplo hicimos nosotros con ayuda de quien. Yo no tengo ayuda propia, no tengo para solventarme propiamente. Y yo recibí mucha ayuda de la comunidad. Por eso fue que logré hacer esto. Hay otras personas que ni siquiera logran eso. Entonces igual creo que hay una desventaja a veces económica. Que bueno, el que tiene más poder económico a lo mejor sale más beneficiado. En este momento me da a pensar eso. Porque en las redes sociales la verdad que la gente habla con comentarios hirientes, sobre todo por este caso en puntual. ¿Qué le podemos decir a esta gente que dicen que esto es solamente por dinero, por hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué le damos a ese mensaje a esos vecinos que no entienden la situación? ¿Lo que hablan en contra mío? Yo, como ustedes saben, siempre apoyo a las demás familias. Yo a mi hija no lo voy a recuperar nunca más. Entonces yo lo que quiero es que quede un precedente, o sea, que esta sentencia que se dicte sea ejemplar. No vamos por buen camino, con lo que se vio hoy no vamos por buen camino. Porque de esta manera estamos bajando un mensaje que te decía, que cualquiera puede salir a conducir de la manera que lo hizo González, a exceso de velocidad, con alcohol encima, sin importarle el valor a la vida. Y sin embargo, ¿cuánto de castigo tiene? 6 años como máximo. No es un buen mensaje que se le baja a la sociedad. Entiendo que el proceso, bueno, de revivir todo lo acontecido es doloroso, pero puede empezar a pensar o tiene en consideración una eventual apelación a lo que pueda llegar a ser la sentencia. Y lo tendría que hablar con mi familia. La verdad que eso igual conlleva un gasto económico que yo no lo puedo afrontar. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Ahí escuchaban las palabras de Jorge Matulich. Vamos a aprovechar con los colegas a consultarlo al doctor Solano, que es el defensor justamente de la familia Matulich. 20 años de prisión para Esteban González. Vimos un cambio de carátula solicitado por la Fiscalía y después, bueno, lo que pidió la defensa, que eran 3 años y 6 de inhabilitación. ¿Cuáles son las primeras reflexiones? ¿Cuáles son las primeras cuestiones que pueden llegar a analizar después y de cara al 7 de mayo? Sí, bueno, por un lado nosotros estamos convencidos de lo que pedimos, que es lo que se ajusta a derecho, que el hecho cometido por González escapa absolutamente del artículo 84 bis, así tratamos de explicarlo y creo que quedó bastante claro por qué. Nos sorprendió de forma negativa la postura de la Fiscalía en cuanto a la calificación legal, no era lo que esperábamos y no era lo que se había conversado en algún momento. No se entiende tampoco por qué el cambio de criterio, porque incluso los fundamentos que expuso en buena parte también apuntaban al dolo eventual. Nos sorprendió
de manera negativa el cambio de postura de la Fiscalía. De todas formas, creemos que hay suficiente prueba para que el tribunal pueda fallar ajustado a derecho, con una sentencia que tienda a disuadir a quienes conducimos vehículos en la ciudad, que no andemos a 130, 140 kilómetros por hora como andaba González, matando gente en el camino y que no pase nada, ¿no? Confiamos en que el tribunal tiene suficientes elementos de prueba para fallar como nosotros lo hemos solicitado. La Fiscalía es solamente una postura. La defensa, bueno, es esperable lo que pidió, pero confiamos en que el tribunal pueda resolver bien. En su alegato, la Fiscalía habló de un caso que tenía en casación. Nosotros sobreentendemos que es el caso que tiene de Coquito Yarzo. En ese estuvieron ustedes también como querella. ¿Por qué cree que hubo un cambio de criterio? Y si cree que durante su alegato Zubik dio fundamentos de por qué son diferentes los casos, o por qué no lo nombró. No, para mí no estuvo clara en cuanto a cuál es la diferencia o por qué cambió el criterio de la otra causa esta. Incluso la actitud de González posterior, me animo a decir que es mucho peor que la de Vera. Vera al menos se quedó, digo, tampoco justifica lo que hizo Vera, más siendo funcionario público, con el deber que tiene de cuidar la vida de los demás. Pero sí se refiere a ese caso la fiscal, que está en casación, que nosotros presentamos también un recurso de casación, entendiendo que ese también encuadra como dolo eventual, y creo que es necesario que el tribunal también vea esto como una cuestión social, además de la situación particular de cada imputado, de cada víctima acá. Hay una cuestión social detrás que es muy trascendente y muy importante, relacionada a cuáles son las obligaciones y cuál es el cuidado que tenemos que tener para transitar en la ciudad. Si no, es prácticamente una impunidad que es muy peligrosa, ¿no? Incluso ella hablaba de que la autovía también va a ser reconstruida, va a hacerse una avenida por la cuestión de la cantidad de incidentes viales que hay. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar a la sociedad? Solicitarle a legisladores que cambien las leyes, que las agraven. ¿Cuál podría ser una salida en caso de que tengamos una pena mucho más baja de la esperada? Sí, no, el primer mensaje que se me ocurre a mí es que transitemos con cuidado, por un lado. Por otro lado, que no dejemos de exigir justicia, que no dejemos de exigirle a los jueces, al Tribunal Superior, a la Cámara y a todos los funcionarios públicos que intervienen en esto, que tomen conciencia de la gravedad de la situación, que estamos hablando de vidas humanas, de jóvenes, de adolescentes, de niños, que han perdido la vida a manos de conductores que se manejan por la vida así, sin importarle la vida de los demás. Así que a la gente que padece esto, que no dejen de pedir justicia, a menos de que por ahí hay cuestiones que nos decepcionan. Lo mismo que seguir exigiendo justicia porque no queda otra. Buenísimo, muchísimas gracias. El doctor Matías Solano, la doctora Cadencar, también abogados, defensores, representantes de la querella justamente de la familia Matulich, dialogaban con nosotros. De esta manera concluimos este móvil aquí a las puertas de la Cámara Criminal Oral, donde concluyeron los alegatos y el próximo 7 de mayo se dará a conocer la sentencia por el asesinato de Briana Matulich. Lo comentamos a las 11:30, hace casi 40 minutos. Era noticia de ese momento, de último minuto. El pedido de la familia, de la querella, en nada se condice con el pedido de la Fiscalía. Estaba al caer el testimonio de la familia de Briana y allí fue entonces una rueda de prensa donde estuvo el móvil de Juli Quirós. Esto acaba de suceder. Pusimos el audio completo de la rueda de prensa. Jorge, el papá de Briana, con la remera con el rostro de su hija y el pedido de justicia, son los atuendos, la vestimenta que la familia de Briana lleva puesta en cada pedido de justicia, en cada marcha en el centro, en este caso también hoy en sede judicial. Y explicándolo con el profesionalismo del caso, digamos como abogado querellante, de las implicancias que esto tiene en términos jurídicos y de las expectativas de la familia, el testimonio del doctor Solano también elocuente. Esto ya está en la página de Nuevo Día, publicado hace un rato cuando vos, Nica, comentaste la noticia. Juicio por Briana, la querella pidió 20 años de prisión y la fiscalía solo 6.
Y en el transcurso de la tarde, tanto aquí en la radio, en la programación, como en la web, se irán conociendo más detalles de esto que escuchamos prácticamente en vivo, recién acontecido, afuera de sede judicial. Sí. Sin duda fuerte, ¿no? Para terminar este día de legatos, ¿no? Es el tema central del día en términos periodísticos y bueno, pues llegamos a ponerlo al aire en este cierre de programa, siendo ahora ya las 12:09. Si ha quedado algo en el tintero, lo apuntamos ahora. Algunas cosas las vamos a dejar para mañana. Vos cualquier cosa decime, querido Nica, y voy contándole a los oyentes que para esta tarde se esperan, decíamos, 17 de máxima y hay a esta hora ya 12 grados 2 décimas. Humedad del 55%, viento norte a 32 kilómetros. Sí, va a estar nublado, se espera cielo mayormente nublado por la tarde y directamente nublado por la noche, pero con buena temperatura. Viento de dirección predominante noroeste, luego irá rotando al sudoeste y el sol se pondrá a las 18:32 aquí en la capital de la provincia. ¿Vamos despidiendo al equipo, Nica? Sí, vamos despidiendo el equipo. Me había olvidado. Dinos. Le quiero mandar un abrazo muy grande a mi hermana Sandra, que hoy está cumpliendo años. Me había olvidado. ¿Estará escuchando, decís vos, no? No sé, capaz porque que digo, sí, está después saliendo del colegio. Se enoja. No, capaz que está saliendo del colegio, haciéndose una pausa entre un turno y el otro, ¿no? Pero quería mandarle cumplir. Está muy bien. Claro, ¿trabaja en una escuela por la mañana y en otra por la tarde? No, en la misma. En la misma. En la misma. Pero eso es vida de docente, ¿no? Vida un ratito para almorzar y al otro cargo, así otro cargo. hablando en la jerga docente. Exacto. A cumplir con su segundo cargo. ¿Es tu hermana la que estudiaba inglés, no? No, la mayor. Ah, ok. La que estudiaba inglés es la menor. Ah, de acuerdo. Bien. Viste que no se estila decir la edad. No sé si tu hermana se enoja, pero con el feliz cumpleaños alcanza. Sí. ¿Mucha diferencia etaria entre ustedes? No. 6 años, una cosa así. 5 años. 5 años. 5 años. ¿Quién salía perdiendo cuando eran pequeños? Digo, en una diferencia, ¿quién agarra? No había control remoto, vale decir. En mi casa había un tele de 8 canales, no había control remoto. El control remoto vino después. Al principio salía perdiendo eso, después salía perdiendo yo. Mira, bueno, resultado adverso para Héctor Nica Mancilla. Puede pasar. Puede pasar. Esta melodía que vamos a escuchar, les va a sonar familiar, les va a sonar conocida de otra versión. A ver. Te diría que es una de estas de una que sepamos todos, que con eso abrimos hoy por el disco de Rata Blanca del año 1990. Dale. Esto también es una efeméride musical, pero escuchen ustedes la melodía. Porque quien canta no es Charlie. Me siento mucho más fuerte sin tu amor, es lo que canta Charlie, ¿no? Y esto es una reversión de una reversión. Con esta síntesis musical cerramos, también es una efeméride. Conocen la melodía, ¿no? 9 de cada 10, sacamos una encuesta ahí, 9 de cada 10 tienen que conocer esto, a no ser que seas muy pibe. Sí, hijo. Brian no conoce, ¿vos, Nica? Sí. Jeremías, también, por supuesto. Hermano, que me está faltando el respeto, ¿qué me estás preguntando? Eso es lo que me dijo Jeremías en la gestoría y está muy bien. Dale volumen. Para no perder la sana costumbre, cuando cerramos el aire, la canción volverá a sonar desde sus inicios. Un día como hoy, del año 1989, Tom Petty publicaba esta versión de una canción que originalmente es del 65. La banda se llamaba Los Birds, que es como la palabra pájaro, pero escrito con Y, nada, que lo expliquen ellos. Los Birds, digámosle así, Los Birds, qué tanto lío. En el año 65 publicaron esta canción, que el nombre es I'll Feel a Whole Lot Better, es como me voy a sentir mucho mejor, para traducirlo rápido.
Bueno, esta canción es del 65. En el 89, el 24 de abril, es decir, es una efeméride, hoy se cumple un aniversario, Tom Petty hace esta versión de aquel tema de los Byrds, en un disco que se llama Full Moon Fever, Fiebre de Luna Llena, y la versión de Charlie que todos conocemos y que tarareamos, si no, es una de esas canciones que si no la conoces de memoria, la tarareas. Y si no, uno le pone la letra que uno le gusta porque uno hace eso con las canciones. No sé si ustedes deforman las letras de las canciones, en mi caso sí. Es decir, viste, che, no dice así la canción, bueno, no importa, yo la canto así porque así me la acuerdo. Bueno, la versión de Charlie es del 90. Por lo tanto, el cover, es decir, la versión de Charlie termina siendo más una reversión de esta que estamos escuchando, de Tom Petty, que de la original de los 60. Aunque la de los 60 también, vale decir, es bastante parecida. Dicho todo esto, escuchamos esta melodía que todos conocemos cantada en inglés por este muchacho estadounidense llamado Tom Petty, que publicó esta canción un día como hoy del año 89. Esto es lo que tenía para decirles. Jueves 24 de abril del 2025. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Sigue la programación en vivo, micrófonos abiertos desde las 13 con Laura Andreone. Luego llega el trío de Fuera de Contexto y más cositas. Pero hoy no hay automovilismo, por ejemplo, porque eso es lunes, miércoles y viernes. ¿No? Así como si estuvieras tomando... No, pero eso, dígalo usted. Nosotros tenemos micrófonos, él no. Sí. Me refiero a Tony. Sí. Bueno, lo nombré, perdón. Pero ese es el efecto de sonido para Tony. El efecto de Tony, claro. Bueno. Porque Tony... Y vale una cosa que me estoy dando cuenta. Ahora veo cómo funcionan algunas cosas en este lugar. Sí. Grave denuncia. Tony trafica música. Ah, sí. Todos los temas musicales que suenan mientras se va la otra gestión y entramos nosotros, que tardamos unos 5 minutos en acomodarnos, el tema que va ahí en el medio es como ¿quién lo eligió? Nadie. ¿Y sabes qué? Es Tony, que se los manda a Brian. Entonces Tony, mientras está en la redacción, dice, pido el tema que me gusta en la radio y lo ponen al aire. Bueno, esas son las ventajas de trabajar en un medio de comunicación, de poner al aire en la emisora la canción que vos tenés ganas de escuchar. Igual es un gusto musical afín con esta línea que vamos siguiendo. Así que bueno, nada. Lo de grave acusación era en broma, por supuesto, pero bueno, están traficando música. Es verdad. A nuestras espaldas. Mirá vos. Vos no te habías dado cuenta. No me había dado ¿viste? cuenta. Ni luz. Que tengas una buena tarde. Lo mismo, Lea. Una buena Jeremías, tarde. ¿vos también? El hincha del santo o del cirujano. Brian en los controles. Sandro Los Díaz amo. en la producción. Gracias. Mira, nosotros también. Sí. Nosotros también. Era Mr. Cat, ¿no? Sí, mi Mauricio. Vos le decís mi Mauricio. Sí. Ahí va. No, suena bien. Y cierra, así que ¿para qué más? Versión cantada en inglés, entonces, de este clásico que reversionó Charly García, pero allá por el 89, Tom Petty lo hizo en su palabra y en su propia lengua. Habla de sentirse mucho mejor y así estamos bien. Que tengan ustedes una buena tarde. Baby, for a long time, you had me dream that your love was all mine, and that's the way it could be. But I didn't know that you would put me up. Thank you.